Bueno, el tema que les voy a tratar es transporte celular y estrés hídrico en las plantas. Cuando nos referimos al transporte celular, nos referimos al mecanismo de intercambio a través de la membrana celular donde ingresan o entran materiales que necesita la célula y asimismo salen materiales de desecho que la célula ya no necesita. Este mecanismo se hace a través de la membrana celular. Transporte celular hay dos tipos, el transporte activo y el transporte pasivo. Cuando hablamos de transporte activo, estamos hablando de todos los mecanismos para que ingresen sustancias a la célula donde hay gasto de energía. A ese gasto de energía le llamamos ATP. Cuando hablamos de transporte pasivo, nos referimos al transporte de sustancias donde no se gasta energía. Es decir, que las sustancias están a favor del gradiente de concentración. Para este transporte pasivo siempre se necesitan unas proteínas que se llaman proteínas integrales, que son las que van a ayudar a poder generar este proceso y sobre todo porque tienen una capa lipídica. Bueno, como ya hemos dicho anteriormente, el transporte activo y el transporte pasivo se dan necesariamente a través de la membrana celular. La membrana celular es la encargada de esto, ya que la membrana es selectiva y ella es la que le dice a la célula qué cosas pueden pasar y qué cosas no. Por eso es que es a través de la membrana que se genera el mecanismo de intercambio. Cuando hablamos de transporte celular en las plantas, se necesitan hacer los siguientes mecanismos para que haya un transporte. Primero, debemos saber que el transporte celular en las plantas, el transporte, inicia a través de la raíz. Y estas absorben el agua que hay en los suelos, en el caso de las plantas terrestres, ese es su proceso. En las células, el potencial químico del agua depende de la concentración de agua, que a su vez depende de la presencia de los solutos en los medios intracelulares y extracelulares. Cuanto mayor es la concentración de solutos, menor es la concentración de agua y menor el potencial químico. El agua ingresa en las células a través de la raíz solo cuando el potencial del agua en el suelo es superior del de las raíces. Es decir, nosotros hablamos de un potencial hídrico, que es una medida en el cual hay hidratación en la planta, y se dice que a mayor agua o mayor hidratada esté la planta, mayor es el potencial hídrico. A menor, si está deshidratada la planta, pues menor va a ser el potencial hídrico. Esto quiere decir que el potencial hídrico es directamente proporcional a la cantidad de agua que haya dentro de la planta o la cantidad de agua que la planta pueda obtener. La mayor parte del agua circula a través de los acuaporinas, que son unas proteínas integrales de las plantas. Cuando hablamos de eso ya sabemos que es transporte pasivo. ¿Por qué? Porque hay uso de proteínas integrales que le facilitan a la planta intercambiar, es decir, que van a favor del gradiente de concentración. Y a su misma vez siguen el gradiente del potencial hídrico.
La abundancia de las aquaporinas y su grado de apertura regulan la permeabilidad de las membranas. Gran parte del agua que entra en las raíces se pierde con el vapor de agua durante la transpiración. Pues resulta que las plantas transpiran. Cuando hay ese proceso de transpiración, el agua que ingresa por la raíz se pierde. La transpiración depende de todos los factores que afectan el gradiente de concentración de vapor de agua entre la hoja y la atmósfera, y también de aquellos que afectan el grado de apertura de los estomas, la humedad relativa del aire, la temperatura y la corriente del aire. Ya hemos hablado del transporte celular en las plantas. Ahora hablaremos del estrés hídrico que sufren ellas. Cuando hablamos de estrés en las plantas, se puede definir como un factor externo que ejerce una influencia negativa sobre la planta. Eso es el estrés. Algunas plantas son tolerantes al estrés. Y la tolerancia al estrés es la capacidad de la planta a sobrevivir a condiciones que no son favorables para su crecimiento. Pero, cuando hablamos del estrés hídrico, vemos que en muchos casos las plantas, ya sea por el clima o por el medio en el que se están empleando, no tienen la suficiente agua para poder producirse, para poder desarrollarse normalmente. Esta falta de agua hace que la planta no crezca de la manera correcta. Aquí podemos ver un ejemplo. En este caso, vemos cómo la planta se reseca y en esta planta que hay agua, que tiene un potencial hídrico alto, la planta está de mejor manera y no está reseca ni está marchita. Normalmente, a medida que el contenido hídrico de una planta disminuye, las células se encogen y las paredes de la célula se relajan. Esta reduce el volumen de la célula y da lugar a una menor presión de turgencia y la consecuencia de la concentración de soluto en la célula. Es decir, el solvente el que le va a dar a la célula pues, que se pueda producir el transporte es el agua. Si no hay agua, el soluto se concentra en las células y la célula se va a volver más rígida porque no tiene agua. Además, si el poquito de agua que puede tener la célula se está evaporando por el proceso de transpiración, la célula va a tender a marchitarse y aquí lo podemos ver en las imágenes. Por eso, las plantas cuando hay cosechas y en las cosechas el clima está muy fuerte y se secan los suelos, se ve que hay una pérdida porque las plantas no se pueden desarrollar de la misma manera, no van a crecer de la misma manera y por consiguiente no se va a dar un buen producto. Cuando se genera un estrés hídrico, la membrana plasmática se hace cada vez más gruesa y más comprimida porque cubre un área menor. Es decir, como la membrana cubre un área menor de volumen, porque ya sabemos que se exprimen se exprimen, entonces la membrana plasmática se hace más gruesa y como se hace más gruesa produce resequedad y produce que la planta esté rígida. Por eso es cuando vemos que cuando una planta está reseca se pone rígida, especialmente porque la membrana plasmática está más gruesa. Espero que les haya gustado esta exposición y que hayan aprendido de ella. Muchas gracias. Mi nombre es Elida María Mosquera Ruiz y espero pues que estén bien.